Muchas gracias por permitirnos venir ante la palabra de Dios. Hoy también ayúdanos para que podamos escuchar muy bien. Señor, por favor, ayúdanos para que todos podamos recibir la salvación a través de este seminario. Hasta ayer aprendimos muchas evidencias de la Biblia. Aprendimos sobre quién es Dios a través de la Biblia. Hoy también, por favor, ayúdanos para que podamos aprender bien la Biblia. Hoy aprenderemos las profecías de la Biblia. Hoy también ayuda para que todos puedan conocer correctamente a Dios a través de la Biblia. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos también a grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Nosotros queremos recibir la salvación, todos. Por favor, ayúdanos. Somos débiles, pero Dios tiene todo el poder y sabiduría. Por eso confiamos en Dios. Señor, te pedimos que Dios esté con nosotros hoy aquí. Por favor, ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mire la pantalla. Vamos a pensar. ¿Cuál es la diferencia entre creer y conocer? ¿Cuál es la diferencia entre creer y conocer? La Biblia dice así. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Primero hemos conocido, después creído. Para creer en algo, primero hay que saberlo. Primero hay que conocerlo. ¿Ustedes creen en la Biblia? ¿Creen en la Biblia? Entonces, primero tienen que saber la Biblia. ¿Creer en Dios? ¿Creen en Dios? Entonces, primero tienen que conocer a Dios. La Biblia dice así. Si no conoce la Biblia, no puede creer en Dios. No se puede tener fe a través de milagros como curarse de una enfermedad. No puede, no se puede. La Biblia dice que incluso Satanás puede mostrar esos milagros. Entonces, si quieres creer en Dios por los milagros, podríamos terminar creyendo en Satanás. Por eso, nosotros tenemos que creer en Dios a través de la Biblia, a través de la evidencia de la Biblia. Hasta ayer aprendimos muchas evidencias de la Biblia. ¿Dios existe o no? Sí, Dios existe. La Biblia es verdad. San Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
El verbo era Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Verbo significa la palabra de Dios. Por eso tenemos que creer en Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Para creer en algo se necesita evidencias seguras. Hoy vamos a comprobar las profecías de la Biblia para nuestro tiempo. San Juan 14, versículo 29. Vamos a leer. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces, ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Para que cuando suceda creáis. Entonces, podemos creer exactamente a través del cumplimiento de la profecía. 자, 물어봐도 이 누구만 못 가셨다. solo caramelo está bien para no dormir. 물어봐봐. 자, Dios no nos dio una fecha para el fin del mundo. Dios no nos dio una fecha para el fin del mundo, pero nos dio señales del fin del mundo. Dios nos dio muchas señales del fin del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dio señales del fin del mundo? Para que estemos preparados. Por eso Dios nos dio muchas señales fin del mundo. Mateo 24, versículo 3. Vamos a leer juntos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos le preguntaron así: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús explicó exactamente en Mateo capítulo 24. Miren, la primera señal importante es Israel. En Mateo 24 está escrito así. La primera señal importante es Israel. Nosotros ayer aprendimos sobre la historia de Israel. ¿No? ¿Se olvidaron? Ayer aprendimos sobre la historia de Israel. Los israelitas perdieron su nación durante 2.600 años y no pudieron regresar a su tierra durante 1.800 años. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, Israel se independizó. En ese día, Israel se independizó. Israel fue completamente destruido como una flor que muere. Así. Pero ahora Israel fue completamente restaurada. Fue restaurada completamente. Esta es la señal más importante antes de que venga Jesús. La segunda señal es la Biblia. Mateo 24, versículo 14. Vamos a leer. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Este versículo es muy importante también. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino es la Biblia. Es la Biblia. Jesús dijo que el fin del mundo vendrá cuando la Biblia se difunda por todo el mundo. Cuando la Biblia se difunda por todo el mundo, el fin del mundo vendrá pronto. Jesús dijo así. Entonces, hoy en día, la Biblia se difundió por todo el mundo. ¿Se difundió por todo el mundo? La Biblia ahora es traducida a 3.686 idiomas. La Biblia es el libro traducido a más idiomas en el mundo. Hoy en día, en todo el mundo hay la Biblia. En todo el mundo tiene la Biblia. La palabra de Jesús de hace 1900 años se cumplió en nuestro tiempo. En nuestro tiempo se cumplió. Mateo 24, versículo 14, se cumplió. La tercera señal es el ambiente. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 10 y 11. Vamos a ver. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Así. En nuestro tiempo se cumplió según esta palabra. Cada año, 5 millones de personas mueren por el cambio climático. Cada año, 5 millones de las personas mueren solo por el cambio climático. Los científicos dicen que si sube solo 1,5 grados, la Tierra no podrá soportarlo. La Tierra no podrá soportarlo. Si sube solo 1,5 grados, la Tierra no podrá soportarlo. Pero la temperatura está subiendo rápidamente. Muy rápido está subiendo la temperatura. En los últimos años se produjeron incendios forestales en todo el mundo por el aumento de las temperaturas globales. Así. Por todo el mundo se produjeron incendios forestales por el aumento de las temperaturas globales. Argentina también en 2022 se produjo un incendio forestal en la provincia de Corrientes. El incendio forestal no se apagó durante 2 meses en ese tiempo. Se quemaron 1/10 de la provincia de Corrientes. Pero todos estos incendios forestales no fueron provocados por los hombres. No fueron provocados por los hombres. Hacía tanto calor que los árboles secos chocaron y provocaron incendios. La tierra se está calentando más y más hoy en día. Habrá más incendios forestales como estos en el futuro. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7. Vamos a ver. El primero ángel tocó la
trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. La Biblia dice que en los últimos días 1/3 de los árboles y del pasto se quemará. En últimos días. Las profecías de la Biblia se están cumpliendo hoy en día. Los científicos dicen que la temperatura subirá 2 grados hasta 2040 y 4 grados hasta 2100. Los científicos dicen que la temperatura subirá 2 grados hasta 2040 y subirá 4 grados hasta 2100. Dicen que la Tierra no puede aguantar por mucho tiempo. Y casi todos los científicos dicen así. La Tierra no puede aguantar por mucho tiempo. Hace unas décadas no había necesidad de preocuparse por el clima, pero ahora cambió mucho. Hoy en día los científicos dicen que no habrá próxima generación para los niños. La temperatura está subiendo muy rápido. Por eso ellos dicen la Tierra no puede aguantar por mucho tiempo. La cuarta señal es el terremoto. San Lucas 21, versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Jesús dijo que habrá grandes terremotos en los últimos días. Desde el siglo XX, han ocurrido muchos terremotos en todo el mundo. Muchos terremotos en todo el mundo desde el siglo XX hoy en día. La quinta señal es el hambre. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Hoy en día muchas personas no tienen que comer. Un niño muere cada 7 segundos por hambre. Cada 7 segundos un niño muere por hambre. Por el cambio climático, la tierra se está secando y agrietando. Cada vez hay más tierras que no se pueden cultivar hoy en día. La sexta señal es la pestilencia. Lucas 21, versículo 11, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. El coronavirus. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? El coronavirus. El coronavirus dominó todo el mundo durante 3 años. Muy mal. Hasta ahora, las epidemias no se extendieron a otros continentes. No se extendieron a otros continentes. Pero el coronavirus se extendió por todo el mundo durante 3 meses.
solo en 3 meses se extendió por todo el mundo el coronavirus. Antes no. Antes las epidemias no se extendieron a otros continentes. El coronavirus se extendió por todo el mundo durante 3 meses. Era muy contagioso. En todo el mundo, 700 millones de personas fueron infectadas con coronavirus y 7 millones murieron. 7 millones murieron. En el mismo número de muertos en la guerra desde 1950. Es el mismo número de muertos en la guerra desde 1950. El coronavirus desapareció, pero los científicos dicen que surgirá un virus más fuerte. Un virus más fuerte surgirá pronto. Los científicos dicen así, la Biblia también. Una señal de los últimos tiempos. Todo se está cumpliendo según la Biblia y según la palabra de Dios. Si hay nubes oscuras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llover. Jesús dijo esto. Mateo 24, versículo 33. Vamos a leer juntos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Todas estas cosas, ¿qué significan todas estas cosas? Todas las profecías de la Biblia se cumplieron. Significa que Jesús vino a la puerta. Todas las profecías de la Biblia se cumplieron. Entonces, Jesús vino a la puerta. Va a venir, no. Vino a la puerta. Jesús vino a la puerta. Jesús va a abrir la puerta pronto, porque vino a la puerta. Hoy en día, casi todas las profecías de la Biblia se cumplieron. Por eso, Jesús va a abrir la puerta pronto. Entonces, cuando Jesús venga, ¿qué pasará? Cuando Jesús venga, ¿qué pasará? Mateo 24, versículo 40 y 41. Vamos a leer juntos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Cuando Jesús venga, sucederá esto. Vamos a ver un video. I love you. It's too bad.
Maybe? Hi. Leave your name and number. Mom? Please pick up the phone. I don't know what's going on. Madre oró y predicó por su familia. Pero ellos no querían escuchar la palabra. Llegó el día de que hablaba su madre. Ese día va a venir pronto, porque todas las profecías de la Biblia se cumplieron. Dios nos dio una oportunidad. Cuando Dios nos da la oportunidad, tenemos que recibir la salvación. Por eso este seminario es muy importante para usted. Sí o sí, tiene que recibir la salvación a través de este seminario. La Biblia dice, Dios nos dice, ese día va a venir pronto. Porque todas las profecías de la Biblia se cumplieron, por eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a leer juntos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los cristianos salvos ascenderán a las nubes y se encontrarán con Jesús. Se encontrarán con Jesús. Un pastor en Estados Unidos estaba predicando sobre Mateo 24. Estaba predicando que Jesús podría venir el próximo mes, podría venir la próxima semana, podría venir hoy. En ese momento sucedió esto. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes. Podría venir la próxima semana. Incluso hoy mismo.
¿Estás Dios? Dice. Estamos escuchando juntos la palabra. Sí, pero si Jesús viene ahora, alguien subirá, alguien se quedará así en este lugar. Sí. Entonces, Dios dijo esto a los 4 esclavos: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Para venir al encuentro de tu Dios. Nosotros tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios. Vamos a pensar. Dios escribió muchas profecías en la Biblia. ¿Por qué? Primero, creer en la Biblia y en Dios. Segundo, es prepararnos para encontrar con Dios. Por eso Dios escribió muchas profecías en la Biblia. Nosotros ya comprobamos muchas evidencias científicas de la creación. Y también ya comprobamos evidencia histórica como el huerto de Edén, el diluvio de Noé y el éxodo de Egipto. Dios eligió a Israel como testigo para aquellos que no creen en la evidencia histórica. Aprendimos que toda la historia de Israel se cumplió según la Biblia. Y en nuestro tiempo Israel fue restaurado completamente. Muchas señales de los últimos días se están cumpliendo. Muchas señales de los últimos días se están cumpliendo hoy en día. Entonces, Jesús vendrá pronto. Está profetizado en la Biblia que cuando Jesús venga, este mundo terminará en la guerra, en guerra. Este mundo terminará en guerra. Según la Biblia, la guerra final ocurrirá 7 años después de que Jesús regrese. La guerra final ocurrirá 7 años después de que Jesús regrese. Estos 7 años se llaman los 7 años de tribulación. En la Biblia también está escrito lo que sucederá en este mundo durante 7 años. El 80% de las profecías de la Biblia se cumplieron. Y el 20% son profecías que se cumplirán después de la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a comprobar las profecías después de la segunda venida de Jesús. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16 y 17. Vamos a leer juntos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y en ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dijo que todo el mundo tiene que recibir una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar y vender. Para comprar y vender, todo el mundo tiene que recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, ¿a qué se refiere esa marca? ¿A qué se refiere esa marca? Dice que es el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Versículo 18. Vamos a leer. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Su número es 666. El versículo 18 dice que el número es 666. Esta palabra fue escrita hace 1900 años. Esta profecía se cumplirá en los 7 años de tribulación después de la segunda venida de Jesús. En 7 años de tribulación, esta profecía se cumplirá. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos o pobres, libres y esclavos, de todo el mundo, todas las personas de todo el mundo, se les pusiere una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender. Dice que solo se podrá comprar o vender si uno tiene una marca en la mano derecha o en la frente. Si no, no podrá comprar y vender. Entonces, ustedes usan la mano derecha o la frente para comprar cosas. ¿Alguna vez han usado? No, nadie. Nosotros tampoco estamos usando eso. Pero la Biblia ya lo dijo hace 1900 años. Hace 1900 años la Biblia ya lo dijo. Pero hoy en día todo está listo. Miren, por mucho tiempo usamos el dinero para comprar y vender. Pero con el tiempo empezó a usar tarjetas más cómodas. Entonces, hoy en día, en todo el mundo se utiliza muy poco dinero. La tarjeta es muy cómoda, muy cómoda. Hoy en día, la gente usa sus tarjetas a través del celular, con un celular. Toda la información se guarda en el celular. Por eso, no es necesario llevar billeteras. Con solo un celular se puede hacer casi todo, viajar, pagar, comprar, todo. Todo se puede hacer. Para usar la tarjeta en el celular, primero hay que poner la huella o la clave. Esto es para evitar que otras personas lo utilicen. Cuando yo estaba en Corea, tampoco llevaba billeteras. Podía hacer todo con solo un celular. Pero hay un problema. Hay un problema. Si deja el celular en casa o lo pierde, no puede hacer nada. Entonces, la mejor manera es poner la tarjeta en nuestro cuerpo. Sí. La mejor manera es poner la tarjeta en nuestro cuerpo. Miren, este es un código de barras. Ahora, todos los productos tienen este código de barras. Todos los productos tienen este código de barras. Casi todo. Cuando escanea este código de barras con una máquina, se calcula el
calcula el precio automáticamente. Hoy en día, todo se compra con código de barras. En supermercado, en coto, todo, ¿no? En otra tienda. Tic, tic, tic. Se calcula el precio automáticamente. Todas las tarjetas también tienen este código de barras, este sistema de código de barras. ¿Tienen tarjetas? ¿No? ¿Ustedes no tienen tarjetas? Ya. Y todas las tarjetas también tienen este sistema de código de barras. Miren, hay un código de barras dentro de la parte negra. Esta parte negra tiene sistema de código de barras. Todas las tarjetas también tienen este sistema de código de barras. Y cada barra de este código, cada barra de este código de barras representa un número. Todo tiene número. Dos líneas finas representa el número 6. Dos líneas finas representa el número 6. 6. También. Dos líneas finas representa el número 6. Entonces, los números de la primera, la media y la última barra son 6, 6, 6. Hoy en día, cada código de barra tiene 666. Por eso se llama código de barras del sistema 666. Su número es 666. En el futuro, en los 7 años de tribulación, si no tiene esa marca 666, no podrá comprar y vender. La Biblia dice así. Hoy en día está listo. Ese mismo 666 que aparece en la Biblia. Hoy en día se hicieron chips con este sistema de código de barras. Este chip se llama chip RFID. La mayoría de los países tienen esta tecnología hoy en día. Este chip es muy chiquito, pero guarda toda la información de sus tarjetas. Si tiene este chip en el cuerpo, ya no necesita ni tarjeta ni plata. Así. Muy chiquito este chip. Ahora, muchos países se están preparando para utilizar este chip. En Suecia, este chip ya se utiliza en muchos lugares. En una empresa de Estados Unidos, casi todos los empleados recibieron estos chips. Vamos a ver.
미국 위스콘신주의 한 IT 기업은 최근 직원들 몸속에 생체 칩을 심기로 했습니다. 85명 가운데 50명이 생체 칩 이식을 자진해서 선택했습니다. 이 칩을 이식하면 신용카드나 현금, 스마트폰이 없어도 물건을 살 수 있습니다. 신분증 없이 출입문도 열고 컴퓨터에 로그인할 수 있습니다. Más adelante, si lleva este chip en el cuerpo, no hace falta acercar ningún lector. Al pasar por una máquina, todo se calcula automáticamente. Miren, vamos a ver un video más. 매장이 똑똑해진다. ¿Eres ladrón? No. Miren, 이것이 사람들에게 어떤 교사를 가져다 줄까? 단속과 감시는 의미를 잃어가고 Excuse me, sir. Got your receipt. se calcularon todo automáticamente. Esta persona tenía un chip en el cuerpo y cuando pasó por la máquina, todo se pagó solo. Y pronto, y todas las personas tienen que recibir este chip en los 7 años de tribulación. Pero si reciben la salvación, van a subir al cielo. No van a recibir este chip. Por eso, tiene que recibir la salvación. Si tiene este chip, no necesita hacer fila para pagar en el supermercado. Ahora, muchos países ya están listos para usar este chip. Y ya se decidió dónde poner este chip. La Biblia, ¿qué dice? ¿Dónde? Mano derecha o en la frente. Mire. Según un estudio de una agencia de inteligencia estadounidense, el lugar adecuado para implantar un semiconductor con una batería incorporada que se recarga según los cambios de temperatura de la piel es la frente y el dorso de la mano. Este chip necesita una batería. La electricidad fluye dentro de nuestros cuerpos. La electricidad fluye dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, si este chip se pone en el dorso de la mano o en la frente, se recargará automáticamente. Hoy en día los científicos se descubrieron todo. Y se necesita una identificación para usar este chip. A veces hay personas con huellas digitales iguales, pero las venas de la mano derecha son distintas en cada persona. Y la forma de los ojos también es distinta en cada persona. Entonces, cuando tenga el chip, podrá usar sus venas o su ojo como contraseña.
una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pusiese comprar ni vender. La Biblia profetizó esto hace 1900 años. Hoy en día, esa profecía se cumplió todo. Todo se reveló en nuestro tiempo. Ahora podemos entender qué es esa marca y por qué tiene que recibir esta marca. Ahora podemos entender todo. Y todas las profecías de la Biblia se están cumpliendo. ¿Sí o no? Sí. Hoy en día se está cumpliendo todas las profecías de la Biblia. Por eso Jesús va a venir pronto. Hoy también, un rato, vamos a hacer un ejercicio. Ya. Juntos, ya, un rato. Ya, vamos a hacer un ejercicio juntos. 박지성과 함께하는 대한민국 응원체조. Vamos juntos. Solo el pastor, no, juntos. Una vez más. 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 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 자, 시작해 볼까요? Empezamos otra vez. No deben dormir. Tienen que escuchar atentamente. Presten atención mucho. Miren. Vamos a comprobar más sobre lo que sucederá durante los 7 años de tribulación. Vamos a comprobar más sobre lo que sucederá durante los 7 años de tribulación. Joel, capítulo 2, versículo 31-32, vamos a leer juntos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día grande y espantoso de Jehová. El día grande y espantoso de Jehová se refiere al día de juicio de Dios. Juicio de Dios. Se refiere al día del juicio de Dios. Ahí, el juicio de Dios. Hay día del juicio de Dios. Ese día va a venir pronto. Okay. Todas las profecías de la Biblia. Dios dijo lo que sucedería antes del juicio final de Dios. Dijo que la luna se volvería roja como sangre. Dijo la luna se volvería roja como sangre. En 2018 se observó una luna como sangre, así.
Hoy en día todas las profecías se están cumpliendo. Apocalipsis 16, versículo 3 y 4. Vamos a leer. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Dijo que en los 7 años de tribulación el mar se volvería rojo como sangre. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerte. En los 7 años de tribulación el mar se volvería rojo como sangre. Así cambiaron recientemente los mares de Australia. Así cambió el mar de China, en Egipto, Europa, Brasil, Turquía y Francia. Los mares se volvieron así hoy en día. Las profecías de los últimos días de la Biblia se están cumpliendo ahora. Se están cumpliendo. Estas profecías de la Biblia se van a cumplir en los 7 años de tribulación, pero ahora se está cumpliendo. Ese día va a venir. Ese día va a venir. Jesús va a venir pronto. A través de la Biblia, Dios nos está diciendo: nosotros no debemos ignorar la palabra de Dios. La Biblia dice que después de estas cosas, este mundo terminará con la guerra final. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Al hablar del juicio del diluvio, dijo que habría un juicio de fuego, juicio por fuego en los últimos tiempos. En los últimos tiempos habría un juicio por fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice así. El martes aprendimos que todo el mundo fue juzgado por el diluvio. A nosotros ya comprobamos muchas evidencias del diluvio de Noé. El juicio de fuego del mundo también está profetizado en la Biblia. Muchas evidencias del diluvio de Noé sobre un juicio del mundo. Entonces, el juicio de fuego del mundo también va a cumplir. Se va a cumplir pronto. Así puede caer fuego del cielo. Pero la Biblia dice que habrá una guerra mundial. Apocalipsis 9, versículo 15 y 16.
Vamos a leer juntos. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Este gato también quiere escuchar la palabra? Pero no necesita, es en vano. Gato no puede escuchar la palabra, no tiene espíritu, por eso no puede recibir la salvación, no necesita recibir la salvación. Gato afuera. Ya, ustedes tienen que escuchar atentamente. Ya, por favor. Miren, Apocalipsis 9, versículo 15 y 16. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. En el fin del mundo, un ejército de 200 millones iniciará una guerra. La Biblia dice así. Dijo que 1/3 del mundo morirá en un momento. 1/3 del mundo morirá en un momento. Solo la bomba nuclear puede matar así. Otro no puede. Versículo 18, vamos a leer. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Dice que saldrá fuego, humo y azufre y morirá 1/3 del mundo. Cuando explota una bomba nuclear salen fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9 fue escrito hace 1900 años. Vamos a ver un video de una bomba nuclear. Vamos a ver.
Si ocurre una guerra nuclear, nadie podrá sobrevivir. Hoy en día hay más o menos 60.000 bombas nucleares en todo el mundo. Los expertos dicen que si incluso el 5% de estas bombas explotan, la Tierra quedará completamente destruida. La Biblia, la guerra nuclear final, está profetizada. Ezequiel capítulo 38, versículo 12 y 3. Vamos a leer juntos. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ezequiel capítulo 38, escrito hace 2.600 años. Hace 2.600 años. En Ezequiel 38 están escritos los países que empezarán la guerra nuclear. Magog era el nombre antiguo de Rusia. Dijo que Gog en tierra de Magog era el rey de Mesec y Tubal. Mesec era el nombre antiguo de Moscú, capital de Rusia. Tubal era el nombre antiguo de Tobolsk, una ciudad grande en Rusia. Entonces, Gog se refiere a Rusia. Miren, el libro de Ezequiel se escribió hace 2.600 años. Pero Rusia comenzó como país en el año 900 años. Por eso en la Biblia no aparece con ese nombre. Entonces fue escrito con los antiguos nombres de esta provincia. La Biblia es exacta. Ezequiel 38, versículo 4, vamos a leer. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con peces y escudos, teniendo todos ellos espadas. El versículo 4 dice que Rusia comenzaría una guerra. Bueno, entonces, ¿qué país atacará Rusia? ¿A qué país atacará Rusia? El versículo 18, vamos a leer. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. El versículo 18 dice que Rusia atacará a Israel. Versículo 15, vamos a ver. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. El versículo 15 dice que va a venir del norte para atacar a Israel. Las regiones del norte. Rusia va a venir del norte para atacar a Israel. En el mapa, Rusia está en el extremo norte de Israel. Es exactamente lo mismo que las palabras de Ezequiel.
El versículo 8. Vamos a leer. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. El versículo 8 dice que después de grandes tribulaciones, Israel fue salvo y ahora vive seguro. Israel fue completamente destruido hace 2000 años. Hasta 1948 Israel no estuvo en el mapa del mundo. Israel no estuvo en el mapa del mundo antes del año 1947. Pero se independizó en 1948. Ahora, Israel es muy poderoso. Israel es muy fuerte. Las profecías de la Biblia se están cumpliendo exactamente. Antes de la revolución comunista en 1917, Rusia era un país cristiano. Rusia era un país cristiano. Antes de 1917. Pero cambió por completo cuando se volvió comunista. Por eso, antes de 1917 no se podía entender Ezequiel 38. No se podía entender Ezequiel capítulo 38 antes de 1917. Fue porque Israel no era independiente antes de 1918 y Rusia era un país cristiano. Por eso, antes de 1918 no se podía entender Ezequiel capítulo 38. Pero todo esto se está cumpliendo en nuestro tiempo. En nuestro tiempo se cumplieron todos. Un gran milagro. Un gran milagro. Entonces, ¿por qué Rusia atacaría a Israel? El gran problema de Rusia era la pobreza. Aunque Rusia tiene más de 7,000 bombas nucleares, su economía se está colapsando. Y la economía sigue cayendo por la guerra de 3 años contra Ucrania. Pero la economía rusa podía sobrevivir por las exportaciones de petróleo y gas. Por eso podía sobrevivir su economía. Rusia exportaba petróleo y gas a Europa. Pero ahora Europa ya no quiere importar petróleo y gas de Rusia. Y en 2013 se descubrieron grandes cantidades de petróleo y gas natural en Israel. Grandes cantidades de petróleo y gas natural se descubrieron en Israel. Y desde 2019, Israel comenzó a producir petróleo y gas. Desde 2019. Israel comenzó a exportar gas y petróleo a Europa. Eso es lo que más odia Rusia. Si Rusia no puede vender petróleo y gas, su economía se va a colapsar completamente. Por eso, Rusia va a empezar una guerra contra Israel en el futuro. Los aliados de Rusia ya están escritos en la Biblia.
Ezequiel 38, versículo 5 y 6. Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Comer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Persia cambió su nombre a Irán en 1935. En 1935, Persia cambió su nombre a Irán. Hoy en día, el presidente de Rusia, el presidente de Irán. Hoy en día, Rusia e Irán tienen una alianza militar. Y Irán se convirtió en enemigo de Israel. Versículo 6, comer, primero, Togarma. Togarma es ahora Turquía. Turquía tuvo buenas relaciones con Israel durante los últimos 80 años, pero ya no. Turquía fue aliada de Europa y Estados Unidos, pero Turquía cambió recientemente. Turquía, Irán, Rusia. Turquía se acercó a Rusia y a Irán recientemente. Versículo 5. Cus y Fud. En la Biblia inglesa, Cus, Etiopía. Fud, Libia. También Gomer es el nombre de una ciudad de Bielorrusia aliada de Rusia. En nuestro tiempo, todos estos países se unieron con Rusia. E incluso China también se unió con Rusia. China también. China se unió con Rusia. Miren, Rusia, Turquía, Irán, Etiopía, Libia, Gomer, China también se unieron hoy en día. Todos estos países van a atacar a Israel en el futuro. Todos los países de Oriente Medio son países islámicos. Ellos creen en Dios Allah. Por eso, todos los países del Medio Oriente odian a Israel. En 2023, Israel estuvo en guerra con Hamas. Y el año pasado tuvo otra guerra con Hezbollah. El mes pasado comenzó la guerra entre Israel y Irán. La guerra cada vez está creciendo más. Si esta guerra continúa, y podría comenzar la quinta guerra en Medio Oriente. Está muy peligroso. Entonces, podría ocurrir la tercera guerra mundial. El presidente de China, el presidente de Rusia. Los presidentes de China y Rusia criticaron el ataque de Israel. Hoy en día, Israel se unió con Estados Unidos. Rusia, China, Irán, Turquía formaron una alianza entre ellos hoy en día. Todo esto fue profetizado hace 2600 años en la Biblia, pero hoy en día se cumplieron todos.
A través de esta guerra pudimos ver claramente qué países estaban del mismo lado. Rusia seguía amenazando con usar bombas nucleares con Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania aún no ha terminado, pero en esta guerra no se van a utilizar bombas nucleares. ¿Cómo sé? ¿No? Yo, ¿cómo podía saber? En esta guerra no se van a utilizar bombas nucleares. La guerra entre Israel y Irán también terminará. ¿Por qué? La Biblia dice que la última guerra nuclear va a ocurrir en Israel. Pero la Biblia dice que antes de la guerra final habrá una paz falsa en todo el mundo. La Biblia dice que antes de la guerra final habrá una paz falsa en todo el mundo. Por eso, esas guerras van a terminar pronto. Las pequeñas guerras seguirán, pero después vendrá una paz falsa y luego la guerra final. Por eso estas guerras terminarán sin crecer más. Pero estas guerras nos muestran cómo se cumple la Biblia. La economía rusa va a caer en el futuro. Pero si Rusia ataca a Israel, Estados Unidos sí o sí va a apoyar a Israel. Ayer aprendimos. Porque los judíos controlan completamente la política y la economía estadounidenses. Entonces, si otros países atacan a Israel, vendrá la última guerra nuclear. Todo se está cumpliendo según la Biblia. Nosotros tenemos que escuchar atentamente la palabra de Dios. No debemos ignorar la palabra de Dios. Todas las evidencias de la Biblia se descubrieron. Todas las profecías de la Biblia se cumplieron hoy en día. No debemos ignorar la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender una cosa más. Miren, cuando el mundo está lleno de pecado, Dios juzgó al mundo con un diluvio. Aprendimos sobre el juicio del diluvio de Noé el martes. Cuando los israelitas no se arrepintieron y se opusieron a Dios hasta el final, Dios juzgó. Ayer aprendimos sobre la historia de Israel. Ahora vamos a comprobar sobre el juicio de una ciudad. Sobre el juicio de una ciudad. San Lucas 17, versículos 28 y 29. Vamos a leer juntos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En tiempos de Lot, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo. Entonces, ¿cuándo y dónde vivió Lot? Génesis 13, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En Génesis capítulo 13, Lot era sobrino de Abraham. Y después de separarse de Abraham, vivió en Sodoma. Él vivió en Sodoma. Sodoma era una ciudad sexualmente corrupta, muy corrupta. Lucas 17, versículo 29,
llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Al final, Dios decidió juzgar y envió fuego y azufre del cielo, como esto. Entonces, ¿realmente existió la ciudad de Sodoma? ¿Existió la ciudad de Sodoma? ¿Cómo lo sabe? La Biblia dice, bueno. Ya, miren, he encontrado Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra de la Biblia eran reales en la costa del Mar Muerto. Se encontró la ciudad de Sodoma. Así. Se encontró la ciudad de Sodoma. Y este tipo de azufre está esparcido por toda la ciudad. Por toda la ciudad está esparcido este tipo de azufre. Pero el azufre de Sodoma no es igual al de otros lugares. Son diferentes. El azufre natural es de color amarillo, así. Pero todo el azufre en Sodoma es blanco, diferente. El azufre que se encuentra en Sodoma y Gomorra difiere en forma del azufre de la actividad volcánica. La pureza del azufre de la actividad volcánica es de alrededor de 40%, mientras que la pureza del azufre que se encuentra en Sodoma y Gomorra es de alrededor de 98%. La pureza del azufre en otros lugares es de 40%, pero el azufre en Sodoma tiene una pureza de 98%. Son diferentes. Si se prende el azufre de Sodoma, arde inmediatamente, así. Ahora, este tipo de azufre no se encuentra en ningún otro lugar excepto en Sodoma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue azufre que cayó del cielo por el juicio de Dios. Por eso. Se descubrió que el juicio de la ciudad en la Biblia era cierto. Era cierto. Mire, entonces, ¿por qué Dios juzgó al mundo? Por el pecado. ¿Por qué Dios juzgó al país, a Israel? Por el pecado. ¿Por qué Dios juzgó a la ciudad, a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Por el pecado. Nosotros tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo correctamente. Dios juzgará a cada uno de nosotros individualmente. Dios también juzgará a cada uno de nosotros individualmente. Sí o sí. Ahora, Dios está esperando. Dios está esperando. Pero Dios va a juzgar a cada uno de nosotros individualmente. Por eso nosotros tenemos que recibir la salvación sí o sí. Si no, Dios juzgará a nosotros. Entonces,
tenemos que ir al infierno. Por eso, antes de morir, tenemos que recibir la salvación, sí o sí. Después de la muerte, Dios sí o sí va a juzgar a los pecadores. Entonces, ¿por qué Dios nos juzga? ¿Por qué? Dios, ¿por qué nos juzga? Por el pecado. Por el pecado. Mañana aprenderemos sobre el pecado, la muerte y el infierno a través de la Biblia. Para recibir la salvación, primero hay que arrepentirse correctamente. Para arrepentirse correctamente, primero hay que conocer correctamente sobre el pecado. Si no, no pueden arrepentirse. Por eso, hoy en día mucha gente no puede recibir la salvación. No conoce correctamente el arrepentimiento. Por eso no puede recibir la salvación. La palabra de mañana es muy, muy importante. Si no escuchan la palabra de mañana, no pueden recibir la salvación ustedes. Si no escuchan bien la palabra de mañana, no pueden entender la palabra de este sábado, la palabra del Evangelio. Por eso, la palabra de mañana es muy importante para recibir la salvación. Ustedes, hasta hoy, faltar un día, está bien, pero mañana no deben faltar. Sí o sí, todos vengan mañana. Todos vengan mañana. Han 15 personas no respondieron. Ya, no puedo terminar. Todos vengan mañana. Gracias. Hoy, hasta acá, vamos a terminar con la oración. Vamos a orar. Gracias, Dios, Padre del amor. Muchas gracias por permitirnos escuchar la palabra de Dios. Hoy aprendimos muchas profecías de la Biblia. Muchas profecías de la Biblia se cumplieron hoy en día. Aprendimos todos. A través de la Biblia aprendimos que Jesús va a venir pronto. Por eso nosotros tenemos que prepararnos para encontrarnos con Dios. Señor, por favor, ayúdanos. Somos débiles. No tenemos sabiduría. No tenemos poder. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos para que todos podamos recibir la salvación a través de la palabra de Dios. Por favor, ayuda para que todos puedan venir ante la palabra de Dios mañana. Señor, por favor, ayúdanos. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.